Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, es el primer acuerdo bilateral oficial entre la administración del presidente Trump y su administración. ¿Podría ser un preludio previo al 1 de agosto, Presidenta? Sí, es un acuerdo de entendimiento y es muy importante porque había, no sé si se acuerdan que incluso el presidente Trump hizo una publicación relacionada con la contaminación del río Tijuana. Ya desde el 2022 había una serie de acuerdos, ahora se fortalecen esos acuerdos y además se amplía el nivel de colaboración, la inversión que va a hacer Estados Unidos y la inversión que va a hacer México para el saneamiento del río Tijuana y con ello también el saneamiento de las playas en Rosarito y en San Diego. Entonces es un acuerdo muy importante y como otros que hemos tomado, como por ejemplo el acuerdo que tuvimos relacionado con las aguas, la entrega de agua relacionada con el Tratado de 1944. Ha habido varios acuerdos. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar el acuerdo y el diálogo con los Estados Unidos en el marco, como siempre decimos, de nuestra soberanía. Presidenta, ¿qué tan importante sería que el Papa León XIV viniera a México? Es un país de más de 95 millones de católicos. Ha habido 7 visitas de los representantes del Vaticano. ¿Qué tan importante sería que aceptara esta invitación, Presidenta? Pues primero, él es un hombre que da mensajes de paz y en eso coincidimos plenamente, así han sido sus mensajes desde que fue nombrado Papa y además pues como personalidad y también pues para los mexicanos y mexicanas que tienen como religión la católica, que es una amplia mayoría. Hay libertad de culto en México desde las leyes, desde la Constitución del 57 y las leyes de reforma principalmente. Se respeta todas las religiones, pero pues la mayoría del pueblo mexicano tiene la religión católica. Y como representante más allá de la Iglesia Católica del Estado Vaticano, pues su visión y su mensaje de paz pues es muy importante para todo el mundo. Presidenta, preguntarle, ¿México se sumará a esta condena mundial de 25 países que han hecho a esta situación entre Israel y Palestina, señalando la hambruna que están padeciendo y que cientos de niños están falleciendo por esta hambruna que están padeciendo? Hemos, en todos los foros internacionales, y nuestro representante de Naciones Unidas lo ha hecho públicamente y aquí lo hemos hecho, que buscamos la paz y que pueda haber la estancia pacífica de 2 estados, que es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, por supuesto que condenamos lo que está ocurriendo en este momento y México pone todas sus palabras y sus acciones para que se construya la paz entre estos 2 estados. Gracias, Presidenta. ¿De qué manera va a actuar el Estado después de lo que se difundió ayer en redes sociales sobre este lamentable asesinato de una mujer taxista, quien era maestra jubilada y que la imagen es muy fuerte? ¿De qué manera va a actuar el Estado? Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Pareciera un desafío del crimen organizado con estos mensajes, Presidenta. Pues hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario relacionado con algún asunto de extorsión. Lo que se hizo en colaboración con el Estado de México recientemente y en otros lugares del país lo vamos a seguir haciendo y sobre este caso en particular que no haya impunidad.
Por último, Presidenta, usted ha mencionado en decenas de ocasiones y ha reiterado los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pues en los últimos días se han difundido imágenes de varios representantes, tanto del pueblo a través de la elección como diputados, donde se muestran en estas vacaciones en Europa. Han dicho que todos tienen derechos a vacacionar, sin embargo, las escenas dictan otra imagen, por así decirlo. ¿Qué está pasando? ¿El mensaje no está llegando, Presidenta, o qué está pasando en esta situación? Lo primero es que mientras sean recursos personales, no públicos, porque eso sí ya tendría otra connotación, pues las personas tienen derecho a vacacionar. Mi posición, y siempre lo he dicho, y así nos evalúa el pueblo siempre, es que el ejercicio del poder en la Cuarta Transformación debe ser con humildad. El poder es humildad. Y eso tiene que mostrarse en cualquier acción que desarrollamos. Ahora, lo importante también es que se garantice, y así es en estos casos que han sido públicos, es que sus vacaciones son pagadas con sus recursos, no hay uso de recursos públicos. ¿No considera que, como bien menciona, evalúa al pueblo y que esto cause negativos en el movimiento con estas imágenes? No, a ver, cada quien estamos en evaluación de la gente, todos. Pero el movimiento es muy fuerte y se sabe dónde están los principios. Eso es lo importante. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Muy bien. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Para insistir sobre este caso de Veracruz, ¿qué mensaje desde su punto de vista da la difusión de un video donde se ve a una maestra jubilada hincada, rodeada de hombres armados y que al final se atreven a ejecutarla? ¿Qué mensaje recibe el Estado mexicano de parte de este grupo? Primero pediría que se aclarara pues todo, porque hay mucha información, pero como saben, yo prefiero que en estos casos la dé el Gabinete de Seguridad, de este caso en particular y de todos. Entonces, primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer, también que de acuerdo a la información que se tiene, cuál es el contexto de esta situación. Eso en primer lugar, siempre hay que tener la información completa. Segundo, pues por supuesto que es lamentable que esto ocurra. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos todos los días para erradicar este tipo de delitos. Y en particular en lo que tiene que ver con extorsión, estamos con una nueva estrategia, un fortalecimiento de la estrategia más que nueva, que está dando resultados. Y vamos a seguir dando resultados todos los días para que estas situaciones no ocurran en el país. ¿Pero la lectura es un reto al Estado mexicano? Yo quisiera que lo mencionara directamente el Gabinete de Seguridad, porque hay mucha información relacionada con este caso, que tiene la propia Fiscalía de Veracruz y también el Gabinete de Seguridad, y prefiero que ellos, de acuerdo a cómo avanza la investigación, puedan darle información a todas y a todos. En la reunión de esta mañana se planteó la posibilidad de reforzar la presencia de elementos federales en la región. Se está apoyando a la gobernadora y en esta investigación, en particular a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Correcto, gracias, Presidenta. En otro tema quería preguntarle, insistirle sobre este asunto de los viajes y la manera en la que algunos políticos que pertenecen a este movimiento han decidido pasar su verano en Europa. El tema es que ya hubo un pronunciamiento público de usted y del partido sobre la manera en la que deberían conducirse los integrantes de este movimiento, porque se habla de que hay que ser y parecer, ¿no? ¿Se siente escuchada por sus correligionarios? Yo no le doy instrucciones más que a mi gabinete para desarrollar las actividades que tenemos que desarrollar en función de nuestro programa de gobierno. Entonces, yo no le doy instrucciones a los diputados. Lo que sí digo es lo que pienso. ¿Y qué pienso? Que el poder es humildad y hay que ejercerlo de esa manera y que hay que ser austeros. Ahora, no se está cometiendo ningún delito, porque finalmente se están utilizando sus propios recursos para irse de vacaciones. Cada quien actúa de acuerdo a su visión
pero el movimiento es muy fuerte y la gente pues a cada quien lo valora y lo evalúa. Gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle, el día de hoy se cumple un año de la detención de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, que fue de alguna manera el detonador de una guerra entre por lo menos dos facciones del cártel de Sinaloa. Quisiera preguntarle si desde su punto de vista y de acuerdo con la información que ustedes tienen y la estrategia que han puesto en marcha, ¿tiene salida esta guerra de cárteles en Sinaloa? Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así, pues se trabaja todos los días y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país. Entonces, por supuesto que se va a pacificar Sinaloa. Ahora, es importante cómo se dio esto y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos hace un año para provocar pues lo que ha ocurrido durante este año. Entonces sí es importante que se analice y por eso nosotros al gobierno de los Estados Unidos siempre planteamos que tiene que haber colaboración y coordinación, sin injerencismos. Y eso nos va a permitir disminuir el tráfico de drogas, disminuir el tráfico de armas y desde aquí atender las causas y avanzar en la cero impunidad y desde su lado también tienen que hacerlo. En lo que se refiere a atención a las causas que provoca el consumo de drogas, que es pues lo que hace que haya el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos, siempre hemos planteado que ellos también tienen que tener una estrategia de atención a las causas de las adicciones y también de detenciones en Estados Unidos de aquellos que se dedican a la venta ilegal de drogas. Y la colaboración y la coordinación sin subordinación y sin injerencismo. Eso es nuestra posición y va a ser nuestra posición siempre. Y vamos a avanzar en la estrategia de seguridad. Estoy convencida que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo bien, están disminuyendo los homicidios y vamos a disminuir todos los delitos. Gracias, presidenta. En otro tema, usted ha sido muy clara al pronunciarse sobre la libertad de expresión y sobre su decisión de no limitar todo lo que sean críticas hacia su persona. Sin embargo, se está conformando una especie de patrón en los estados. Hemos visto Campeche, Puebla, Tamaulipas, ahora vemos el caso de Acapulco. Hay una especie de salida o los gobernantes están recurriendo a la judicialización para responder a las críticas. ¿No es preocupante este fenómeno? Te refieres a una resolución del tribunal, ¿no? Son varias. Conocemos los casos de Campeche, de Puebla, hay un caso en Tamaulipas, está este caso de la disculpa de 30 días consecutivos de una diputada del Partido del Trabajo y ahora también un caso en Acapulco. Pareciera que se está convirtiendo en un patrón el tema de judicializar, responder de manera judicial frente a las críticas. A ver, lo que hay que ver es cada caso, yo creo. Cada uno de los casos, en qué circunstancias se dan. No quisiera entrar en cada uno de ellos, pero cada caso tiene sus particularidades. No creo, a ver, vamos a ponerlo así, porque muchos de estos casos en donde hay resoluciones de los tribunales electorales, porque son los tribunales electorales, tienen que ver con la violencia contra las mujeres, violencia de género, porque está muy clara la tipificación de violencia de género y a veces cuando hay otro tipo de violencia se utiliza esta tipificación. Entonces tenemos que ser muy claros en el país y los tribunales electorales cuando en efecto es violencia contra una mujer, cuando se está
haciendo por parte de un medio, de un periodista, de un ataque personal a una persona por el solo hecho de ser mujer. Yo creo que ahí todos, no solamente el tribunal, sino toda la sociedad, tenemos que condenar eso. No puede ser que a una mujer, por su físico, por de qué color lleva el cabello pintado, por cualquier tema, sea utilizado como una denostación, porque ahí sí hay violencia contra la mujer. Lo que no debe haber es, si hay un tema que no tiene nada que ver con violencia contra las mujeres, utilizar la tipificación de violencia contra la mujer frente a una posición de un periodista, de un periódico, de un medio, de una crítica informada a un político. Mi opinión personal es que debe haber libertad de expresión en todos los sentidos, pero que la sociedad debe señalar cuando esta crítica está orientada a la misoginia, al machismo o a la crítica particularmente a una mujer gobernante, diputada, por el hecho de ser mujer. Ahí tiene que haber una condena social, ni siquiera solo de un tribunal. En el caso del uso de violencia de género para otra cosa, pues eso sí no debe ser, ¿verdad? Y en general, que haya libertad de expresión. El pueblo decide, y al mismo tiempo de los medios, que haya información responsable, que no haya mentiras en la manera y en lo que dicen, y ahora con la nueva ley, pues el gran derecho de las audiencias, que es pues el gran triunfo de la ley de telecomunicaciones, el derecho del ciudadano a la información y al derecho de réplica. Y finalmente, solo una precisión sobre el asunto de la posible visita del Papa León XIV a México. Ayer se reunió un enviado del Vaticano con el canciller y también con la secretaria de Gobernación. ¿Qué le informaron, Presidenta? ¿Es viable la visita del Papa y qué fecha podría ser? Todavía no hay una fecha en particular, sino sencillamente se ratificó la invitación y Rosa Isela, secretaria de Gobernación, pues platicó durante un tiempo sobre la relación que hay en México con las distintas iglesias y en general sobre distintos temas de nuestro país. ¿Algún otro tema que se haya abordado? ¿Hay alguna preocupación del Vaticano sobre algún tema que le hayan planteado? No, fue una plática cordial sobre distintos temas de nuestro país. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, ¿quién más por acá? Vamos por este lado. Aquí. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, se acerca la fecha fatal puesta por Donald Trump para los aranceles, el 1 de agosto, y usted ha dicho que espera un acuerdo comercial antes de esa fecha, pero que está avanzando el Plan México. Producimos mucho como país, Presidenta, como usted bien sabe, y quizá la idea de Washington es que los estadounidenses nos menosprecian. La pregunta sería si hay conversaciones con otros países, qué ha visto con Canadá y qué más se ha estado conversando, particularmente con Brasil. Bueno, ayer lo mencionamos. México exporta mucho, principalmente a los Estados Unidos, pero México también importa mucho de diversos países. De hecho, la gráfica de exportación e importación, a ver si el secretario de Hacienda se las manda por ahí, o de alguna de las presentaciones que he hecho del Plan México, ahí viene. Nosotros estamos importando mucho de diversos países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado comercial. El Plan México, el objetivo que tiene es que produzcamos más en México para nuestro mercado nacional, disminuir importaciones, sustituir importaciones. Ese es el Plan México. Eso, por ejemplo, en el caso de la industria textil, en diciembre del año pasado,
pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil para fortalecer a la industria textilera en México. La caída de la producción textil en México es así, y con lo que hicimos comienza a levantarse, poquito, pero comienza a levantarse. Y hay pláticas permanentes con la Cámara de la Industria Textil y otros textileros para avanzar en temas, por ejemplo, de aduanas, de revisión de aduanas, de recintos fiscales y qué otras cosas tenemos que hacer para fortalecer la industria textil. La industria del calzado, por ejemplo. La industria del calzado era importantísima en nuestro país, particularmente en el Bajío. Con las importaciones se redujo mucho la producción de zapatos en nuestro país, de distintas materias primas, pero se redujo mucho. Hoy se está importando una cantidad de calzado enorme. Ahí también se pusieron impuestos a la importación y se hizo un acuerdo con las tiendas departamentales que venden zapatos para que poco a poco vaya aumentando el contenido nacional en lo que venden, y estuvieron de acuerdo. En esa industria también comienza a haber un repunte en la industria del calzado. Por ejemplo, en la industria automotriz, aunque las firmas o los capitales de la industria automotriz sean principalmente de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Europa, hay plantas automotrices en nuestro país, muchas de ellas para exportación a los Estados Unidos. También nosotros importamos muchos automóviles de esas mismas empresas y de otras. Entonces, nosotros queremos también pues proteger a la industria automotriz en nuestro país con diálogo, que es la manera en que lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con el Plan México. Los polos de bienestar que van muy avanzados, ya vamos a presentar la próxima semana el avance de los polos de bienestar. Ya hay inversionistas en distintos predios que planteamos con los gobernadores aquí, de inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria en México, de la industria de manufactura. Hay, por ejemplo, polos que tienen que ver con lo que decía Alicia Bárcenas, de reciclamiento de basura, para poder aprovechar la basura y que vuelva a entrar a la economía la materia prima de lo que consideramos basura, pero que se puede aprovechar mucho. Ya hay una oferta para el polo de bienestar que está en el estado de Hidalgo para este tema. Entonces vamos avanzando ahí. ¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo la marca Hecho en México, que va bien, y vamos a entrar a un proceso de fortalecimiento. En el caso, por ejemplo, del jitomate, hay pláticas para que cualquier afectación que pueda tener la importación, generemos todas las condiciones para el procesamiento de jitomate en México, para la entrada al mercado nacional e incluso la exportación a otros países. En el caso del ganado también estamos hablando de centros de producción integral de carne que permitan que no todo se exporte, sino que también haya producción nacional. Eso es el Plan México, el fortalecimiento de la producción en México para la venta del mercado interno. ¿Qué más estamos haciendo? Pues fortalecer otros mercados. Brasil, por ejemplo, vienen a finales de agosto para fortalecer tanto inversiones de México en Brasil como de Brasil en México, del sector privado, para complementar pues distinta producción, desde etanol hasta aviones. ¿Qué más estamos haciendo? Viene la Unión Europea, porque estamos por firmar la actualización del tratado comercial que tenemos con Europa en enero para fortalecer la relación comercial. ¿Con quién más estamos hablando? Con Guatemala, con Belice, con nuestros vecinos del sur. Viene también un grupo de Canadá para fortalecer también el comercio con Canadá, y también inversiones de México en Canadá y de Canadá en México. Con Japón, con China también tenemos pláticas. Es decir, nosotros
privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles, pues tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional, porque lo más importante pues es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar. Y hablando de productos nacionales y de bienestar, al menos por los comentarios, salvo por unos grupos cada vez más reducidos, este lanzamiento del chocolate de bienestar y el café a buenos precios y en acuerdo con productores, parece que se está recibiendo bien. Preguntarle si se plantea el Gobierno de México crecer la línea de productos de bienestar, además del chocolate, además del café, y también, ¿por qué no pensar, ahora que menciona lo del tomate, lo del jitomate, por ejemplo, algún puré de tomate si Estados Unidos está comprando menos? Por ejemplo, ¿en cuáles otros productos se podría pensar para ampliar la línea? Estamos trabajando en comercio justo en dos temas. En México hay mucho intermediario. El pequeño productor, sobre todo, de maíz, de frijol, prácticamente todos los productos, para poder entrar al mercado, no le vende directamente al comercializador, sino que hay una serie de intermediarios que lo que hacen es ganar al producto y hay una diferencia muy grande entre a cuánto lo vende el productor y a cuánto se comercializa. Entonces, en muchos lugares estamos haciendo el vínculo directo entre el productor y el comercializador, desde centrales de abasto hasta grandes tiendas de autoservicio o mercados públicos. Esa es una parte que estamos haciendo y que se vincula también con el programa Cosechando Soberanía, que son créditos a baja tasa con coberturas de precio y relacionadas con el clima para que aumente la productividad en la producción y al mismo tiempo puedan vender directo al comercializador y poder evitar todo este intermediario. Esa es una parte en la que estamos trabajando y va muy bien. Desde frutas hasta granos. Esa es una parte. La otra tiene que ver con la producción de leche para Liconza, que ahora se llama Leche del Bienestar. Entonces, estamos aumentando el número de productores de leche, las plantas de procesamiento de leche de Liconza y vendiéndolas pues a un bajo precio a una buena parte de mexicanos y mexicanas que no tienen los recursos suficientes o vendiéndolas en las tiendas del bienestar ya procesada, pasteurizada. Ese es otro canal que tiene que ver con leche. Y la otra tiene que ver con pequeños productores de algunos productos en particular. Hoy estamos en 3: cacao, café y miel. Y frijol, perdón, son 4. Entonces, el cacao que se produce en Tabasco, se hizo un programa con el gobernador de Tabasco para que no se venda en pulpa, que se vende muy barato, sino que ya se venda el grano seco. ¿Qué tiene que haber? Pues un procesamiento muy artesanal que se hace por los propios productores del programa Sembrando Vida y ya se vende la semilla seca. ¿Qué hace Alimentación para el Bienestar? Compra esta semilla a buen precio, lo procesa y produce el chocolate de bienestar, que por lo pronto, no se tiene pensado más allá, se vende en las antiguas tiendas Liconza, hoy tiendas del bienestar. El objetivo es que todos los productores de cacao, pequeños productores de cacao de Tabasco, hay otros estados, pero es principalmente Tabasco, puedan vivir bien de su trabajo, vivan con bienestar. ¿Cómo? Comprándoles a buen precio ya el cacao seco, la semilla de cacao seca. Entonces, ahora se está trabajando con algunos productores y ese programa se va a ampliar. El café de pequeños productores en la Sierra Norte de Puebla, en Chiapas principalmente, también hay un proceso para que se pueda vender el grano de café
y ya venga el procesamiento para hacerlo café soluble, porque en México entró muchísimo el café soluble, se vende mucho, prácticamente es de una sola marca, y que este café se vende en las tiendas del bienestar. Entonces se vende con mejor calidad, siembra orgánica, sin uso de fertilizantes químicos, y se vende en las tiendas de bienestar. Entonces, a todo ese programa le llamamos comercio justo, de tal manera que sea en el mercado normal con contactos directos, sea a través del ICONSA o sea a través de las tiendas del bienestar, que pueda haber un procesamiento para que el productor viva bien y que el mexicano pues pueda consumir sanamente. Y en una tercera pregunta, ya hablaba de reducir el déficit comercial y particularmente con Estados Unidos. Son miles de millones de dólares. ¿Cómo se proyecta reducir ese déficit comercial? ¿Es comprándoles más y vendiendo menos? Ya nos hablaba del miren, Plan México. es decir, privilegiando el tratado comercial con Estados Unidos. México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial. Si se deja de comprar, no solamente el gobierno, sino los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos, sin que esto genere inflación, evidentemente, es una manera de bajar el déficit comercial. Entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al gobierno de Estados Unidos. ¿Y el acuerdo general que de los tres temas principales? Sí, se está trabajando en seguridad, en el tema de migración y en comercio, y esperamos llegar a un acuerdo. Ya mejor ni decimos, ¿verdad? Mejor lleguemos a un acuerdo, esperamos llegar al acuerdo. Muchas gracias. Sí. Adelante. Dado que cuando usted asumía la Secretaría del Medio Ambiente, la bióloga Alicia Bárcena era la jefe de gabinete de Kofi Annan. Su antecesor, de acuerdo con una crónica del periódico New York Times, dijo: ¿y quién tiene una solución para el problema del medio ambiente en la Ciudad de México? Y usted dijo: los segundos pisos, si es que esa crónica es adecuada. ¿Cree usted que la bióloga Alicia Bárcena sea la candidata más apropiada, dado que solamente hay dos finalistas para la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y la bióloga? ¿Cómo percibe usted esa analogía en el tiempo en que usted asumió la Secretaría de Medio Ambiente? Como que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Perdón? No, bueno, es que es un momento importante, sí. Y dado que estaba y no era lo adecuado porque era el río Tijuana, usted que asumía la Secretaría de Medio Ambiente, 2 meses antes de que le dieran esa responsabilidad, ella ocupaba el cargo Alicia, primero, pues es una ambientalista, digamos, en todo el sentido de la palabra, en términos de cuidar el medio ambiente y además de conocimiento científico vinculado con los temas ambientales. Está haciendo un gran trabajo al frente de Semarnat. Ella es bióloga e inició su carrera profesional relacionado con temas ambientales. Después incursionó en los temas internacionales. En efecto, trabajó en Naciones Unidas, muy cercana al secretario general de Naciones Unidas entonces, y después fue la directora de CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ahí ella hizo un gran papel porque puso al centro de la discusión el tema de la desigualdad, entre otros, también los temas ambientales, que América Latina es de las regiones del mundo con mayores desigualdades. Y ella siempre planteó y lo defendió, y además con todo el bagaje de CEPAL en términos de sus estudios científicos relacionados con estos temas, pues mostró cómo era fundamental disminuir las desigualdades para que hubiera mayor desarrollo en América Latina. Repito, entre otros temas también entró al tema de cambio climático y otros relacionados con la protección del medio ambiente. Ella es una extraordinaria mujer y si ella lo deseara podría ser una gran
secretaria general de Naciones Unidas. No sé si lo ha pensado todavía, ¿verdad? Pero esa es mi opinión personal. Segundo tema, Presidenta, está relacionado con el río Zaguapan. La sociedad civil le ofrece al titular de Conagua, ojalá pueda usted instruirle que viaje a Tlaxcala para que precise los términos en los que la sociedad civil, los tlaxcaltecas, vi un reportaje en la coordinación de radio y televisión de esa entidad, en el que dice la sociedad civil: queremos rescatar el río Zaguapan, y le piden al titular de Conagua que vaya, conozca las condiciones para conocer los términos en que se puede concretar ese rescate. Usted visitó esa entidad recientemente con una planta de tratamiento de agua, y el río Zaguapan, Presidenta, es un tema prioritario en la agenda de ecología. Sí, ha ido muchas veces, Efraín, muchísimas, a Tlaxcala. ¿Por qué no les platicas lo que estamos haciendo ahí? Gracias, Presidenta. Efectivamente, hemos visitado en varias ocasiones el río Zaguapan, que es afluente del río Atoyac. Lo hemos recorrido desde su inicio hasta, digamos, la primera parte de la intervención, que son 32 kilómetros. En esta primera etapa para 2025 tenemos contemplada la intervención de una planta de tratamiento en Tlaxco. Se van a hacer algunos colectores marginales, se está haciendo la delimitación de la zona federal y también estamos haciendo un trabajo muy importante de desasolve. Ya iniciamos con los trabajos de Tlaxco, estamos haciendo también un trabajo muy importante para socializar el proyecto y poder escuchar las aportaciones que pueden hacer ciudadanos, que pueden hacer científicos y que pueden hacer los propios gobiernos municipales. También estamos trabajando en una tarea muy importante que es la reforestación de todos los cauces a lo largo del río. Este año vamos a realizar una inversión muy importante del orden de los 500 millones de pesos y esto nos va a permitir poder sanear los primeros 32 kilómetros al 100%. Entonces se está haciendo un trabajo muy importante, lo estamos haciendo de la mano con Semarnat, con el IMTA, con el gobierno del estado y también hay una aportación muy importante de ciudadanos. Entonces es una constante el poder estar recorriendo el cauce del río y seguramente habrá otras opiniones que vamos a considerar. Finalmente, Gracias. Presidenta, en un tema de justicia, ojalá pueda sugerir a Ernestina Godoy, se está llevando a cabo un juicio contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación, un señor Todorov. Fui a una audiencia pública al Reclusorio Norte, invitado para ese efecto, y se notó la irregularidad por parte de jueces que ya se van y otro que ganó en este examen reciente y en la votación para subir como en su calidad. ¿Cree usted que sea viable que la doctora Ernestina Godoy pueda ser testigo de ese proceso irregular que se sigue en contra del presidente de la Federación Mexicana de Natación? Pues que lo vea, Ernestina, que revise el caso. Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a ver aquí, atrás. Gracias, Presidenta. Lujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, sobre la declaración del abogado de Ovidio, quien criticó y señaló que de repente, ahora que ya no está en México el Mayo y no se para ahora de pedir su regreso, ¿usted qué le responde? Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes. Muy bien. Segundo, Presidenta, el INEGI reportó 5.5 millones de negocios en México, 60% son informales. ¿Hay algún programa del gobierno o incentivo para que estos se puedan incluir en la formalidad? ¿Qué sector otra vez, perdón? El INEGI dio unos datos donde se reporta que 5.5 millones de negocios en México, 60 son informales. ¿Hay algún plan? ¿Ha bajado la informalidad? Incluso en este año que hemos tenido todos los problemas de los aranceles, hay, digamos, distintos tipos de informalidad, porque también hay que decirlo. Por ejemplo, un trabajo informal, pues eran los repartidores. Hoy se está formalizando, porque era un esquema de contratación pues que era informal, porque eran supuestamente socios de una empresa cuando en realidad era un contrato informal. Hay pequeños negocios, por ejemplo, de una persona que tiene una tiendita y la familia paga impuestos porque son empleados, pero vende
en la tiendita y de eso se ayudan. Hay otros que tienen que ver con la venta en vía pública, hay otros como por ejemplo jornaleros agrícolas que no están totalmente formalizados y que todavía viven esquemas de contratación que no tienen que ver con la formalización. Entonces, porque normalmente se piensa que es el comercio en vía pública lo que no es formal. Todos los mexicanos pagan impuestos, por cierto, porque todos pagamos IVA cuando compramos algo, eso es importante. Pero es importante que haya un proceso hacia la formalización y estamos trabajando en ello. Y uno de los más importantes ahora, es increíble el número de personas que se están registrando repartidores en el IMSS. Les voy a dar el dato porque lo iba a dar después, pero ya que salió este tema, son más de 1 millón de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en menos de un mes se han registrado de personas repartidoras. Y es muy emocionante sus testimonios, porque todos tienen el seguro frente a accidentes, pueden ir al Seguro Social a atenderse. Y los que tienen percepciones de un salario mínimo o más, tienen todas las prestaciones de ley del Seguro Social. Entonces, es una formalización del empleo muy importante y además hay que agradecer porque todas las empresas al principio tenían sus resistencias, están trabajando muy bien. Gracias. Y en esos mismos datos, por casualidad, ¿tendrá datos sobre México Te Abraza, los repatriados, cuántos se han atendido y cuántos tienen seguro social? Lo presentamos en una mañanera, con gusto. Ok. En otro tema, Presidenta, hay empleados de Canal 11, 22 y IMER que denuncian falta de pago de prestaciones. ¿Hay información de esto o qué no es lo que está ocurriendo? Ser. Lo leí ayer y si es que existe el problema se resuelve, porque no debe ocurrir. No sé si haya un retraso en algún pago, pero está garantizado el recurso para Canal 11 y todo, sí, no hay problema. Y por último, usted ya ha hecho un llamado a tener cuidado para no llegar al reclutamiento forzado que se genera en las redes sociales. Sin embargo, Presidenta, continúan los anuncios en redes sociales por parte del crimen organizado. ¿Qué más acciones se pueden estar llevando a esto para que no caigan? ¿Qué más puede hacer el Gabinete de Seguridad porque está creciendo esto aún? No sé si existe el fenómeno todavía, no sé si está creciendo, porque se bajan páginas permanentemente, hay un equipo de trabajo que está bajando permanentemente y vamos a reforzar lo que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes, ya lo vamos a presentar. Hay un proyecto, muchas veces un joven se incorpora a un grupo delictivo, no necesariamente por una necesidad económica, sino pensando que va a tener un espacio de identidad, lamentablemente frente a la violencia. Entonces, vamos a presentar ya muy pronto, que lo dije en campaña y no lo hemos presentado, tenemos el programa de atención a las causas, pero un programa especial de vínculo con los jóvenes. Esto tiene que ver también con México Canta, recuerden. O sea, acabar con la apología de la violencia es una responsabilidad de todos. En la música, en las series de televisión, porque nosotros no vamos a censurar, pero sí vamos a insistir en que la apología de la violencia, las series relacionadas con que una opción de vida vinculada con la violencia, con la venta de droga, es una opción de vida, lo he dicho aquí, lo digo siempre, no es una opción de vida, es una opción de muerte. Y los jóvenes tienen que tener opciones como educación, cultura y actividades deportivas que les permitan tener otros vínculos de identidad que no tengan nada que ver con la violencia. México Canta ha sido, estamos por presentar, a ver si el próximo viernes, Claudia, porque este mensaje que hemos estado enviando no solamente tiene que ver con estos talentos maravillosos que están en el concurso de México Canta, sino también tiene que ver con que se está cambiando ya las letras de la música, de la nueva música mexicana, de la música mexicana. Y eso es algo que tiene que ver con estar mencionando todos los días
que en México no queremos que haya apología de la violencia, que la construcción de la paz y del amor tiene que ver en todos los sectores de nuestra sociedad. Y esto tiene que ver también con que los jóvenes rechacen el poderse acercar a un grupo delictivo. Y igual de eso, también la delincuencia cibernética, simulan secuestros virtuales de menores para exigir dinero a los padres, también tocar eso, a ver qué… Ese es el 089, se va a reforzar la campaña, ya está lista, para que salga en la televisión, en las redes sociales, como parte de la comunicación del Gobierno de México, para que la gente conozca el 089 y sepa qué hacer frente a un llamado de teléfono que tiene que ver con extorsión. Gracias. Sí. A ver, acá la última. Presidenta, buenos días. Discúlpeme que no me ponga de pie, pero para no afectar el tiro de la cámara. Amanda de Pride MX. Presidenta, lastimosamente el mes de julio ha sido uno de los más violentos para la población LGBTIQA+, con alrededor de 12 crímenes de odio hasta el momento, y según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en los primeros 6 meses del año van alrededor de 28 asesinatos y desapariciones forzadas. Del 2014 a la fecha hay alrededor de 739 asesinatos, el año pasado fueron 80 asesinatos y de ellas el 55 fueron mujeres trans, con lo cual, se coloca a México como el segundo país con más crímenes de odio, solo después de Brasil. Preguntarle, Presidenta, ¿qué acciones van a emprender para reducir los niveles de violencia a la población LGBTIQA+, específicamente a quienes están debajo del paraguas trans, y aprovechar desde aquí la oportunidad que se me brinda para hacer un llamado a los congresos locales para que se tipifique crímenes de odio, transfeminicidios y transhomicidios en sus códigos penales? Gracias, Presidente. Sí, es importante lo que mencionas de tipificar en los códigos penales, y la otra es la campaña permanente contra la discriminación de cualquier tipo y por la libertad en México. ¿Va a buscar que las fiscalías creen unidades? Sí, ya muchas han avanzado, pero sí, hay que fortalecer, que aparezca en los códigos penales los crímenes de odio. Se buscará reducir, evidentemente, Presidenta, pues claro que sí, el respeto por encima de todo. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a cerrar con Suave Patria. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Panolti, Presidenta, la saludo con mucha alegría. Panolti a todas, a todos. Panolti desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, una de las variantes que todavía se sigue hablando en el estado de Morelos. Los pueblos indígenas honramos la tierra y sus elementos, tradiciones o rituales. Se trata de una cosmovisión donde no solo se pide, sino que se agradece y se celebra lo que la Madre Tierra nos ofrece. Hoy, en Suave Patria, hacemos un homenaje a nuestra herencia, al trabajo en comunidad, a la ofrenda, pero sobre todo a lo más importante, que es la naturaleza. Para conocer un poco más a lo que me refiero, y con su permiso, Presidenta, desde la comunidad de Chalcatzingo, Jantetelco, Morelos, les compartimos la siguiente cápsula. Adelante, por favor. Desde tiempos antiguos, el centro ceremonial de Chalcatzingo en el estado de Morelos ha sido el lugar donde los hombres hablan y la naturaleza escucha. Este año el llamado volvió a escucharse en la Ceremonia Nacional de Pedimento de Lluvia, donde más de 100 graniceros, tiemperos y médicos tradicionales unieron sus voces para invocar las aguas y bendecir a la tierra con generosas cosechas. Pedimos a Dios y a nuestros ancestros que nos protejan y no dejen de darnos el agua, que es lo que es el vital para la vida de uno y lo del campo y la tierra. Trato de calmar el mal tiempo, y en donde no llueve con esta sequía, pues atraemos el agua. Yo atraigo el agua. Sí, pues más que nada es una bendición, ¿verdad? Que se conecta con nosotros los humanos, de ahora sí que nuestros ancestros y la Madre Tierra.
Y pues el estar aquí, verla presente, pues también estamos llenos de mucha energía y de mucha bendición. Aunque la tradición de pedimento de lluvia se remonta a tiempos antiguos y muchos la han dejado de practicar, aún existen personas sabias que conocen el idioma de las nubes. Soy parte, por el rayo, por ese don que me he recibido, yo creo que soy parte del tiempo, de la lluvia. Yo creo que en general todos los seres humanos podemos pedir y todo se nos va a dar, siempre y cuando sepamos pedir. Darle a la tierra lo que le corresponde, y la tierra necesita agua, hay que pedir agua. Hay que estar en contacto con el tiempo y con la vida. En Chalcatzingo, la sabiduría antigua de los pueblos originarios aún vive. Y mientras haya quienes pidan con el alma, el agua sabrá cómo regresar. Como acabamos de ver, los pueblos originarios aprendimos a convivir con la naturaleza, no a dominarla. Desde hace siglos los principios y valores nos enseñaron a pedir permiso, a dar gracias, a reconocer que el agua, la tierra, el fuego, el aire no son solo recursos, son vida. Gracias a las mujeres y hombres que son los guardianes del tiempo, que cumplen un papel muy importante en esta ceremonia, como las mujeres de la medicina tradicional, los tiemperos, los graniceros, por dar continuidad a saberes ancestrales que siguen vigentes y son hoy patrimonio de México. Porque siempre debemos recordar, no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella. Por eso, volver la mirada a nuestras tradiciones no es retroceder, es abrir una puerta, una que nos permita habitar mejor este mundo. Tlazocamati. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.